Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar continuación al curso de Ingeniería Asistida por Computadora a través de estos videos. Más bien yo voy a grabar una serie de videos donde pues voy a explicar los temas que quedaban pendientes. Propiamente va a ser sobre ya el uso de nuestra plataforma de análisis, en este caso que vamos a utilizar el ANSYS. Voy a resolver algunos ejemplos, algunos problemitas de ejemplo. Voy a ir explicando qué es lo que se está haciendo, lo que hace específicamente cada función en el programa, para que ustedes puedan dar seguimiento, reproducir estos análisis y ya posteriormente puedan resolver algunos análisis que se dejarán a modo de práctica, ¿vale? Entonces, los videos van a quedar ahí almacenados en el canal de YouTube. Todos les voy a ir proporcionando yo las ligas a cada uno de los videos para que ustedes tengan acceso, los puedan ver cuantas veces sea necesario. No hacemos las sesiones de manera síncrona, digámoslo en vivo, porque de repente hay problemas, a ciertas horas del día hay problemas acá con la velocidad del internet, de repente la calidad de la señal o del internet no es suficientemente buena para mantener el streaming completo, mostrando todo el video y el análisis que se va a correr. Entonces, como los videos con algunos ejemplos se pueden tornar un tanto tardados, por eso he decidido mejor grabarlos y posteriormente que ustedes puedan compartirlos y ahí verlos cuantas veces sean necesarias. Entonces vamos a empezar con este primer video, que es acerca de los tipos de análisis. Lo último que vimos en clase fue un repaso rápido de la teoría básica del elemento finito. Vimos mucha terminología, vimos algunos conceptos acerca del método elemento finito. Aquí vamos a hablar ya del tipo de análisis o de los tipos de análisis que vamos a realizar a lo largo del semestre o de lo que resta del semestre. Es importante que tengan en cuenta que este video no pretende ser como todos los tipos o abarcar todos los tipos de análisis que podemos hacer en ANSYS o con alguna plataforma de elemento finito. Simplemente se restringe a los análisis que marca nuestra unidad de aprendizaje que debemos realizar y los que son los que vamos a estar cubriendo ahorita de alguna manera en esta clase o en este video introductorio sobre los tipos de análisis. Es importante, vamos a rescatar algunas características muy específicas de los análisis para que lo tengan en cuenta y lo estén, de ser posible, yo les recomendaría pues tomar algún tipo de nota o hacer algún tipo de nota para ustedes para que quede ahí almacenado y le puedan dar seguimiento sin necesidad de estar recurriendo siempre al video. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a hablar de los tipos de análisis. Permítanme, ahí está la presentación en la pantalla completa. Entonces, nuestra unidad de aprendizaje en Ingeniería Asistida por Computadora nos dice que debemos cubrir básicamente análisis del tipo estructural. ¿Vale? Sin embargo, yo incluyo análisis térmico y análisis de dinámica de fluidos porque hay una partecita al final de nuestra segunda unidad temática de la unidad de aprendizaje que nos dice que tenemos que hacer un análisis de enfriamiento de un dispositivo o de un elemento electrónico de potencia. Entonces la idea es esa, está un pequeño dispositivo o un gran dispositivo, no sé cómo vamos a plantear ese ejemplo todavía, pero pensemos en un transistor como los que han utilizado a lo mejor al día de hoy en sus prácticas de electrónica en la escuela. Entonces un transistor va a estar disipando calor conforme esté en operación. Y entonces, algunas veces, no sé si ya lo han hecho o han tenido necesidad de poner algún disipador de calor ahí a su transistor. Ven que los transistores comunes que utilizan para prácticas
traen ahí como una extensión con un barrenito para que por ahí puedan atornillar un disipador de calor pequeñito de aluminio típicamente. Entonces les puede servir ese como ejemplo. Tenemos allá nuestro disipador de calor y típicamente ustedes simplemente le ponen el disipador, que favorece ahí que al ser de aluminio, que tiene una buena conductividad térmica, nos favorece a que se vaya desalojando ese calor y que no se exceda la temperatura de operación de nuestro transistor. Entonces, para hacer ese tipo de análisis, por ejemplo, ya por computadora, pues necesito hacer un análisis propiamente del fenómeno que hay ahí de calor, de transferencia de calor, pero también de la dinámica de fluidos. De alguna manera, aunque no estén utilizando ustedes un ventilador o algún otro tipo de fluido para enfriar ahí, al estar ahí simplemente en el ambiente y ya tener su disipadorcito de calor, tenemos ahí un intercambio de calor convectivo que involucre el aire que está alrededor, y entonces lo tenemos que modelar también. Entonces, llegar a resolver ese ejemplito, pues requerirá englobar estas dos cositas, el análisis térmico y un poquito de dinámica de fluidos. No se va a ahondar demasiado en estos dos tópicos porque el tiempo no nos alcanzaría para tal, ¿sale? Entonces, lo principal que nos marca nuestra unidad de aprendizaje es el análisis estructural. Entonces, vamos a empezar por ahí con el análisis estructural, ¿sale? Para fines prácticos, lo vamos a dividir en tres grandes grupos nuestro análisis estructural: el análisis estático, el análisis modal y el análisis dinámico, ¿sale? Tal vez inmediato de las simples palabras que le estamos dando por nombre a esta clasificación, pues ustedes se pueden ya dar una buena idea de a qué va el análisis estático, de qué va el análisis dinámico, pero tal vez el análisis modal de primera instancia no quede tan claro, ¿sale? Entonces vamos a explicar un poquito de qué va el análisis, cada uno de estos análisis, estático, modal, dinámico, y una clasificación todavía dentro de ellos. Entonces vamos a empezar con el análisis estático. En el análisis estático lo podemos dividir en dos grandes grupos: el análisis lineal y el análisis no lineal. El análisis lineal es la forma clásica de entrarle a hacer análisis por elementos finitos, que normalmente, si alguno de ustedes ya tiene experiencia con un poquito de análisis, seguramente es por esta vía del análisis estático y además lineal. ¿Qué tiene el análisis estático en general? Como su nombre lo dice, es independiente del tiempo, ¿vale? Entonces todas nuestras cargas que están ahí son independientes del tiempo. El cuerpo no tiene movimientos de cuerpo rígido como tal, o los cuerpos que estemos analizando no tendrán movimientos de cuerpo rígido, y todas las cargas, todas las condiciones de frontera en general, se consideran independientes del tiempo. Ese es el análisis estático, como sería de manera general. Después, el análisis estático, pero que además es lineal. ¿Qué peculiaridad tiene? Bueno, que vamos a asumir varias cosas. Número uno, que el material se comporta de manera lineal. Es decir, nuestro material, del que van a estar hechos nuestros cuerpos para estos análisis, van a obedecer una ley de Hooke lineal. Su módulo de Young es constante, entonces, ¿no? Si recuerdan sus clasecitas de materiales o algo así por el estilo, tenemos tal vez manufactura, tenemos una curva, una denominada curva de esfuerzo de formación, que típicamente es una recta, así nos la enseñan, y que tiene una determinada pendiente, donde la pendiente no es más que el módulo de Young que nosotros típicamente utilizamos. Entonces, en el análisis lineal, pues estamos asumiendo eso simplemente, que el módulo de Young es constante. Entonces la curva de esfuerzo de formación está escrita por una recta, ¿vale? Estamos asumiendo esa parte, que trabajamos en la parte lineal de la curva de esfuerzo de formación. Ahora,
¿Qué otras cosas asumimos? También vamos a asumir que no hay contacto entre las piezas. Si tengo uno o dos cuerpos, voy a asumir que no hay contacto. Y si hay contacto, no lo voy a modelar. ¿A qué me refiero con esto? No voy a calcular qué fuerzas hay en esa interfaz de contacto, qué esfuerzos están dando por causa de ese contacto. Eso lo voy a ignorar. Entonces también la zona de contacto la voy a asumir lineal, ¿vale? Y otra consideración importante también es que voy a asumir un estado de pequeños desplazamientos, pequeñas rotaciones, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues como la teoría clásica que han estado ustedes estudiando hasta este punto de su carrera, en su formación profesional, como resistencia de materiales, que siempre partimos de asumir que hay pequeños desplazamientos. ¿Por qué asumimos pequeños desplazamientos? Para asegurar que hay una continuidad en nuestro dominio de estudio. Es una de las razones, ¿vale? Entonces, el análisis lineal asume comportamiento lineal del material, es decir, un módulo de Young constante, asume que no hay piezas en contacto y si llega a haber piezas en contacto, se descarta ahí lo que está sucediendo entre las piezas, ¿vale? Y se asumen pequeños desplazamientos. Esas son las tres consideraciones importantes. Posteriormente, tenemos análisis no lineales. ¿De qué van los análisis no lineales? Pues que ya no se respetan estas tres cosas que decíamos en el caso lineal. Y entonces puede haber tres tipos de no linealidades que las vamos a clasificar como no linealidad de material, es decir, nuestro módulo de Young ya no es constante. Entonces ya tenemos aquí modelos de materiales plásticos, hiperelásticos, viscoelásticos, ese tipo de comportamientos de material, bueno, ya no se respeta la linealidad, entonces entran en una no linealidad de material. Entonces básicamente vamos sobre los modelos de materiales, ¿vale? En el caso de modelos de material o de comportamiento o de respuestas de materiales, tenemos dos casos importantes o relevantes a rescatar, que van más allá del modelo de comportamiento del material, y que son el fenómeno del creeping y el fenómeno del spin softening, ¿vale? ¿Qué son estos dos fenómenos? Número uno, el fenómeno de spin softening. Se considera que hay un reblandecimiento por giro o por rotación cuando yo tengo un cuerpo que está rotando a una velocidad angular bastante elevada. ¿Qué pasa cuando yo... Y bueno, perdón que me exprese de esa manera tan burda como decir bastante elevada de momento, pero para que quede simple, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un cuerpo que está rotando, piensen, por ejemplo, un disco de un freno, por ejemplo, de un automóvil, pues va rotando, va rotando, va rotando, conforme se desplaza el automóvil, conforme va aumentando la velocidad de rotación. ¿Qué pasa? Que con esa velocidad de rotación internamente se producen fuerzas virtuales dentro del material. Entonces esas fuerzas virtuales ya es como si hubiera una carga previa sobre la pieza antes de que llegue la carga externa que yo quiero modelar. Y entonces por eso digo que hay un reblandecimiento por rotación, ¿sale? Es interesante ahí que, por ejemplo, si están ahí en su computadora viendo este video en el YouTube, ahora mismo puedo poner una pausita y revisar un video de cómo se hacen pruebas de falla por rotación. Los mismos embragues, los mismos frenos de disco, los discos de los frenos se suelen probar a muy altas velocidades de rotación para garantizar las velocidades de operación que sean seguras, y pueden ver cómo puede llegar a fallar una pieza por simplemente estar rotando a muy alta velocidad. Llega un momento que hay una falla, incluso puede haber hay una fractura, un rompimiento, algo extravagante ahí durante la prueba. Pueden buscar algo así. No tengo, la verdad, ahorita un video a la mano que yo les pueda recomendar. Este es el bueno, pero pueden hacer una pequeña búsqueda de eso. Y bueno, tenemos después el fenómeno de creeping. ¿Qué es el fenómeno de creeping? Hay un reblandecimiento, pero ahora por elevar la temperatura del material. La temperatura de operación está muy elevada, de manera tal que todavía no empieza a haber fluencia del cuerpo, pero sí hay un reblandecimiento. Se pierde fuerza en los enlaces atómicos del material.
y entonces ya no tiene la misma resistencia. Internamente, hablando de metales, lo podemos ver como que empieza a haber deslizamiento entre las unidades, entre los cristales, las unidades cristalinas del material internamente, se empiezan a deslizar unas sobre otras y entonces eso conlleva una menor resistencia a las cargas externas. Eso es importante cuando vamos a operar piezas a temperaturas bastante elevadas, ¿vale? Entonces son fenómenos que hacen que el material ya no se comporte, ya no dé esa respuesta lineal idónea, aunque idealmente si lo manejemos de manera lineal el material, digamos un acero, el carbono, un aluminio, que típicamente lo vamos a modelar de manera lineal. Ahí si estoy a una temperatura muy elevada, si estoy rotando a una velocidad muy elevada, entonces tengo que hacer estas consideraciones de que la respuesta ya no va a ser lineal. Muy bien. Después tenemos las no linealidades de topología. ¿Qué son las no linealidades de topología? Es cuando hay piezas en contacto. Ya tengo dos cuerpos que están en contacto y entonces en esa interfaz de contacto se producen dos cosas principales que vamos a estudiar. Uno, los movimientos relativos que hay entre esas piezas y dos, las fuerzas relativas que hay entre esas piezas. Entonces, el contacto siempre se va a modelar pieza a pieza, solo por pares de piezas. ¿Estamos? Entonces siempre va a haber solo, para modelar por elementos finitos propiamente el contacto, solo voy a modelar una pieza contra otra. No voy a meter tres piezas al mismo tiempo en contacto, así no se resuelve, ¿sale? Se resuelve siempre asumiendo la relación pieza a pieza. Entonces, en esa relación pieza a pieza, puedo tener desplazamientos. Puedo tener desplazamientos en direcciones tangenciales a las superficies de contacto o puedo tener desplazamientos en direcciones normales a las superficies de contacto. ¿Eso qué quiere decir? Que mis piezas se pueden separar o pueden intentar penetrar una en la otra, ¿sale? Y ahí es donde podemos observar claramente de dónde viene la no linealidad por el contacto. Piensen que tienen dos piezas en contacto, entonces están aplicando una fuerza de un lado y del otro lado está soportada la otra pieza. Entonces, si tienen eso de alguna manera, van a ver que esto se comporta de alguna manera o que tiene una respuesta tal, esa unión entre piezas, que tiene una cierta rigidez, ¿sale? Es decir, se oponen a las cargas externas que estamos aplicando. Hay una cierta oposición en esa interfaz de contacto, una cierta rigidez. Sin embargo, como se puede mover, hay un movimiento relativo entre las piezas, digamos, este desplazamiento o esta penetración o esta separación, la rigidez del sistema no es constante. Puede modificarse mientras conforme van existiendo los deslizamientos, la rigidez equivalente del sistema va cambiando. Y entonces es equivalente a que ya no hay una respuesta en línea recta, ¿no? Me voy deslizando, entonces la rigidez va cambiando y ya voy a describir no una recta, sino una curva de orden superior, ¿sale? Entonces va por ahí la idea del análisis de contacto. Lo vamos a analizar y lo vamos a describir un poquito más detalle en próximos videos, ¿vale? Y finalmente tenemos las no linealidades de geometría o geométricas que van cuando yo me salgo del rango de los pequeños desplazamientos. Así de fácil y sencillo. Vientos. Entonces, siguiente punto, tenemos el análisis modal. Que con el análisis modal, yo aquí lo voy a dividir de tres formas, o lo divido de tres formas, que es cómo lo vamos a estar atacando en esta unidad de aprendizaje, ¿vale? Número 1, ¿qué es el análisis modal? ¿Qué información me da el análisis modal? El análisis modal me da información sobre la respuesta dinámica de un sistema, sin llegar a ser un análisis dinámico, ¿vale? Entonces, el análisis modal me dice, ante una excitación externa a determinada frecuencia, ¿cómo va a responder mi cuerpo? Esa es la idea básica, ¿sale? Entonces, ante una excitación externa, ¿cuáles son las respuestas en frecuencia que va a tener mi cuerpo? Es un análisis modal
básicamente lo podemos resumir a un análisis de valores propios del sistema y de vectores propios del sistema que vamos a estar analizando. Entonces de ahí tenemos tres divisiones principales: la vibración libre, con preesfuerzo y armónica. Entonces, la respuesta a vibración libre, ¿qué es? En un análisis modal yo solo voy a tener mi cuerpo y mis condiciones de frontera esenciales. No va a haber ninguna condición de frontera natural, es decir, no va a haber cargas sobre el cuerpo. Y la intención simplemente es ver cuáles son esos valores propios, es decir, cuáles son las frecuencias de respuesta de mi cuerpo. Estas frecuencias les vamos a llamar frecuencias modales y van a tener un modo de vibración, que el modo de vibración sería el vector asociado, el vector propio asociado a ese valor propio, que me va a decir cómo se va a mover o cómo va a vibrar el cuerpo a esa frecuencia, ¿sale? Cómo se va a desplazar el cuerpo cuando esté vibrando a esa frecuencia. Entonces lo llamamos vibración libre cuando solo tengo condiciones de frontera esenciales. Cuando ya tengo una carga previa, pues es una condición de preesfuerzo. Entonces tengo ahí ya un preesfuerzo, estoy aplicando una carga sobre mi elemento, entonces eso va a modificar la respuesta. Si yo estoy cargando ya el cuerpo, va a modificar la respuesta que va a tener este, es decir, sus valores propios se van a mover. El sistema ya no se comporta igual, se van a mover esos valores propios, se van a mover esos vectores propios y entonces el resultado es diferente. Y finalmente este que tengo aquí puesto yo que le llamo armónico es un análisis de respuesta en realidad a una excitación armónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a decir, te voy a aplicar esta carga, pero es una carga armónica, es decir, obedece a una senoidal. Determinada amplitud, determinada frecuencia, fase. Y entonces voy a ver cómo responde el cuerpo a ese cambio armónico en las condiciones de frontera naturales, ¿sale? Entonces, estos análisis me dan muy buena idea de la respuesta dinámica del cuerpo. Si ustedes revisan el temario de la unidad de aprendizaje, ahí va a decir que tenemos que ver antes el análisis dinámico antes del análisis modal. Yo prefiero ver primero el análisis modal porque el análisis modal me da una puerta de entrada hacia el análisis dinámico. Porque el análisis modal me dice o me da información acerca de la respuesta dinámica del cuerpo. Y de hecho, con la respuesta de un análisis modal, yo puedo construir una aproximación de la respuesta dinámica del cuerpo con una superposición de los resultados que me está dando el análisis modal. Entonces, es una primera forma de hacer un análisis dinámico, es partir de la respuesta de un análisis modal. Por eso a mí me gusta primero repasar lo que es el análisis modal, previo a pasar a lo que es el análisis dinámico. ¿Sale? Entonces, en el análisis dinámico tengo aquí dos grupos que yo estoy marcando, que es el implícito y el explícito. Aquí realmente no son tipos de análisis diferentes en esencia, sino que son métodos de solución de problemas dinámicos, haciendo uso de elementos finitos. Método implícito y método explícito, ¿vale? Entonces, el método implícito es aquel que trabaja muy parecido al estático, al análisis estático. ¿Se acuerdan que decíamos, vamos a resolver solo sobre los nodos, cada nodo tiene su ecuación de elemento finito, hacemos un ensamble de la ecuación global de elemento finito o de elementos finitos y de ahí resolvemos? Entonces, el análisis implícito hace eso, pero ¿qué más hace para resolver el dinámico? Yo en un análisis dinámico ya hay condiciones de frontera dependientes del tiempo. Ya puede haber movimientos de cuerpo rígido ahí. Es decir, mis piezas se pueden estar moviendo en el espacio. Entonces, yo ya no voy a resolver en un solo instante, como lo hago en el estático, pum, de un solo golpe, sino que voy a tener que resolver, ¿qué pasa en el instante o qué pasa con estas piezas de
tiempo 0 segundos a tiempo 2 segundos, por ejemplo, o a tiempo 1 segundo, que esos en tiempos de simulación son tiempos muy grandes, pero vamos para dar el ejemplo. De 0 a 1 segundo, ¿qué está pasando? Entonces, si piensan cómo funciona nuestro método de elemento finito como lo estuvimos platicando, resuelvo la ecuación global de elemento finito y encuentro los valores nodales y de ahí hago mis interpolaciones con mis funciones de forma para recuperar la información sobre todo el dominio, pero eso solo me da un instante de tiempo. Yo necesito saber qué pasa a lo largo de un segundo. ¿Qué hace en general el análisis dinámico? Que ese segundo lo va a partir en porciones más pequeñas de tiempo. Va a haber un paso de tiempo, le vamos a denominar nosotros en el análisis. Es un paso de tiempo que puede ser constante o puede ser variable. Lo platicaremos en detalle también cuando lleguemos al punto del análisis dinámico. Entonces, voy a ir yo avanzando en la solución, pero yo voy a ir avanzando resolviendo no de ser un segundo de un golpe, sino en el instante cero, ¿qué pasa? Entonces lo que pasó en el instante cero lo tomo como condición de partida para ver qué pasa en el instante 1 milisegundo. Y entonces vuelvo a ensamblar todo mi sistema de ecuaciones global, cada ecuación de elemento finito de cada elemento sobre cada nodo, etcétera, etcétera. Y entonces llego otra vez a un sistema global que vuelvo a resolver y esas condiciones que me dan como resultado son el punto de partida para el siguiente instante de tiempo, que sería, por ejemplo, 2 milisegundos. Entonces vuelvo a construir todo otra vez para 2 milisegundos, vuelvo a resolver. Eso es lo que hace el método implícito. Es como si resolviera yo una sucesión de muchos análisis estáticos para alcanzar a la solución. De manera así muy simplita es lo que hace un método implícito de solución. Esto que nos da como resultado, pues que es lento, a tiempos de análisis es lento usar un método implícito de solución porque va reconstruyendo el sistema de ecuaciones a cada pasada. Y si yo estoy hablando, les dije, por ejemplo, de un segundo y estoy avanzando en pasos de un milisegundo, pues hagan sus cuentitas de cuántos pasos de solución hay que hacer. Y si estamos hablando que los sistemas globales, perdón, los sistemas globales de elemento finito, pues pueden tener dimensiones de los que vamos a resolver aquí en cuestiones prácticas para la clase, de 15.000 por 15.000, de 20.000 por 20.000, que son sistemas no muy grandes. Imagínense resolverlos todas las veces necesarias para llegar de 0 a un segundo, de un milisegundo en un milisegundo. Eso lo hace un poco lento. Sin embargo, lo hace confiable, lo hace bastante estable en convergencia, que es algo que vamos a estar platicando a lo largo de estos días que vienen. Entonces lo hace más estable y eso hace que pues se comporte muy bien, nos da muy buenas respuestas, pero está la contra de que tarda bastante en resolverse. El análisis explícito, por otro lado, hace la misma historia de definir sus variables nodales, sus funciones de forma, la ecuación del elemento finito para cada elemento finito, ensamblar la ecuación global y hacer la solución. Pero ¿qué pasa? Igual va a tomar pasos de solución, pero ya no va a reconstruir todo el sistema, ya no va a reconstruir esa ecuación global de elemento finito, esa gran matriz a cada paso, sino que va a trabajar sobre la primera, sobre la original que construyó, va a trabajar sobre esa y sobre esa va a ir resolviendo para todos los pasos de solución. Entonces, al no tener que reconstruir el sistema en cada pasada, lo hace más ágil, lo hace más rápido. Sin embargo, pues tiene la contra que se puede perder precisión y puede tener más problemas de convergencia para alcanzar los resultados. Entonces, de manera general, son las características de un método implícito y de un método explícito. ¿Cuándo uso uno, cuándo uso otro? Bueno, como recomendación podríamos decir que el método implícito lo voy a usar cuando las velocidades de ocurrencia de los fenómenos sean bajas y los tiempos de solución sean grandes, ¿sale? Un tiempo grande, les decía yo, ya es un segundo. Un segundo ya se considera un tiempo grande de solución, bastante grande. Y el método explícito lo voy a utilizar cuando las velocidades de ocurrencia sean muy rápidas y los tiempos de solución totales sean cortos. Quiero resolver para un milisegundo, por ejemplo.
Entonces, el explícito solemos usarlo más para análisis de impacto, por ejemplo. Es una aplicación muy clásica de los sistemas de análisis explícito cuando hay impactos a velocidades muy elevadas. Ahí vamos a preferir un análisis explícito sobre uno implícito. Uno implícito va sobre fenómenos no tan rápidos, decíamos, no tan violentos, podríamos decirlo de alguna manera. Muy bien. Después tenemos el análisis térmico. El análisis térmico, como tal, es el análisis de la transferencia de calor en un cuerpo. Y entonces ahí no hay más que apoyarse en la teoría de transferencia de calor para saber qué tipos de análisis podemos llevar a cabo. Podemos hacer un análisis meramente de conducción, de convección o de radiación, o podemos estar con los tres fenómenos combinados. Recuerden, conducción, convección, radiación son las tres formas de transferencia de calor. Conducción se da cuando tenemos dos elementos en contacto y el calor viaja de la parte más caliente a la parte más fría, o dentro de un mismo cuerpo que está en contacto con una fuente de calor, pues el calor se va a transmitir hacia la parte más fría del cuerpo. Tenemos la convección, que ya es la interacción o el intercambio de calor por interacción del sólido con un fluido circunvecino, que puede ser libre o puede ser forzada. Libre, como el ejemplo del transistor que yo les decía, que simplemente lo ponemos ahí a que se enfríe, o forzada, cuando ya le estoy soplando, cuando ya le pongo un ventilador, cuando ya hago pasar un flujo con una determinada velocidad por ahí. Y la radiación, que es la transmisión de calor básicamente por ondas electromagnéticas. Y esto se suele modelar en términos de análisis cuando ya tenemos temperaturas muy altas, ¿vale? Ahí ponemos aparte el buen efecto Joule, que el efecto Joule va a estar presente por ahí mucho con nosotros, con nuestra electrónica, ¿no? Entonces el ejemplo que yo les daba del transistor, pues ahí hay también efecto Joule que modelar, ¿vale? Entonces, el análisis térmico, así es como vamos a dividir, y básicamente nosotros vamos a interesarnos un tanto en la conducción y la convección y ese modelado de esos dos fenómenos de transferencia de calor. La radiación no alcanzamos a cubrirla en este curso, y el efecto Joule pues lo podemos platicar un poquito, pero también, si se dan cuenta, ya es mucho lo que hay que ir cubriendo, aunque en el temario parece muy simple en palabras, ¿no? Y finalmente tenemos dinámica de fluidos. CFD es la forma en que se abrevia, dinámica computacional de fluidos. Aquí en dinámica computacional de fluidos simplemente tenemos aquí, o yo pongo esto, hay FEM y hay FVM. El FEM es el método elemento finito del que hemos estado trabajando y platicando. Y el FVM es el método del volumen finito. Es un método similar al método elemento finito, pero de manera clásica se suele relacionar con la dinámica computacional de fluidos, y mucho software trabaja volúmenes finitos en lugar de elementos finitos para la solución de problemas de dinámica de fluidos. Eso, si llegase a dar tiempo, lo podemos platicar un poquito más en detalle. Es bastante interesante y estudiar qué pasa en volúmenes finitos respecto a lo que pasa en elementos finitos. Como nota rápida, ANSYS, en su aplicación de Fluent, que es la que se dedica a hacer análisis de fluidos, trabaja con volúmenes finitos de manera clásica, en lugar de elementos finitos. Elementos finitos lo trabaja... debería ser en la aplicación de IcePack. No tengo ahorita... Estoy tratando de recordar, pero no me viene bien a la mente si es la aplicación de IcePack de ANSYS, que al hacer la conjugación con la transferencia de calor lo trabaja todo con elementos finitos, si mal no recuerdo, pero podemos revisar, ¿vale? Entonces, de manera general, esos son los tipos de análisis que vamos a estar ejecutando. Recuerden, es mucho hacia la parte estructural, por eso incluso si ven no me metí mucho a hablar de térmico, dinámica de fluidos, porque está muy concentrado el curso hacia la parte estructural, porque es también lo que les es más útil en su labor de diseño de dispositivos mecatrónicos. No quiero decir que el análisis térmico de fluidos no sea relevante, pero tal vez para el tipo de aplicaciones que ustedes realizan y que están pues acostumbrados a trabajar,
no es tan de tanto impacto, ¿sale? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí este primer video introductorio. Siguiente video ya va a ser sobre el trabajo en plataforma de Ansys. Vamos a mostrar cuál es el ambiente de trabajo de manera general y posteriormente vamos a empezar a trabajar en él. Entonces, este es video número 1. Que estén muy bien. Sea cuando sea que estén viendo esto, cuídense mucho y pues nos veremos siguientes videos. Saben, la comunicación, tenemos ahí el grupo de WhatsApp por teléfono o correo electrónico si tienen alguna duda específica que quieran preguntarme. O sea, que estén muy bien.